Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Saludos también a las personas que se conectan a través de nuestro canal en YouTube. Esta noche queremos estudiar un poco acerca de un proceso que llama ¿cómo? Conversión. El proceso de conversión. Entiéndase conversión como el trabajo que hace la palabra en el alma, no el nuevo nacimiento. Porque a veces la gente dice equivocadamente, fulano se convirtió a Cristo. No. El nuevo nacimiento sí sucede así, con la palabra recibida. El Espíritu es hecho nuevo. Pero la conversión es un proceso. ¿Un qué? Proceso. No es que uno nace de nuevo y al otro día es totalmente diferente. No, hay un proceso que debemos escribir. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, 1 Corintios, vamos a estudiar, empezando por 1 Corintios, capítulo número 1, versículo 18, en adelante hasta el 21. Y el título que está en la Reina Valera, si usted tiene su Biblia ahí también, dice Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Listo? Entonces, antes de ir al texto, quiero que tengamos un pensamiento. Miren, en el Espíritu, ¿qué somos? Una nueva creación. ¿Sí es claro? O sea, hay que entender que somos un espíritu que tiene un alma y tiene un cuerpo. En el Espíritu somos una nueva creación en Cristo. ¿Eso cómo sucedió? Ese es el milagro más grande. Cuando oímos una palabra de fe, la creímos, confesamos a Jesús y nació de nuevo el Espíritu. Eso es nuestro hombre interior que está sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero en el alma, que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestra ¿qué? Voluntad, con nuestras emociones, ¿sí? O pensamiento, con nuestro intelecto, estamos en un proceso, ¿sí? De ser renovados o de ser enseñados. Es ser renovados o ser enseñados. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, el Espíritu Santo con el apóstol Pablo habla de la carrera que tenemos por delante. Por eso puse esta imagen ahí. Pero no es una carrera corta de 100 metros, de 1000 metros. Es una carrera larga de toda la vida, ¿sí? Es una carrera de tanto aliento, no es corta. Entonces, uno puede verse así chiquitico como este corredor y puede ver que a su lado hay unos gigantes corriendo. No se desanime. Haga su proceso tranquilo. ¿Sí? Haga su proceso tranquilo. Mire, el Señor Jesús hacía 3 cosas. Número 1, el Señor Jesús enseñaba. Por eso Jesús es conocido como el Maestro. Le enseñaba. ¿Cómo entonces es que vivimos ese proceso de ser renovados? Siendo enseñados. Pero Jesús también predicaba y sanaba. Entonces, es lo que hacía Jesús. Enseñaba, predicaba y sanaba. Lo cual quiere decir que nosotros debemos también enseñar. Pero para enseñar necesitamos ser enseñados. O sea, no podemos enseñar si antes no hemos aprendido. Porque ¿qué vamos a enseñar? Necesitamos ser enseñados para poder enseñar. Pero también necesitamos predicar y llevar esa palabra que sana. Sana tanto el cuerpo como también el alma. ¿Usted sabía que hay enfermedades del alma? Que en griego es psiquis, que viene la palabra de enfermedades psicosomáticas, o sea, estaban en el alma, y de tanto pensar en eso, se manifiestan en el cuerpo, o sea, somatizan, salen ahí en el cuerpo. ¿Listo? Salen ahí en el cuerpo. ¿Listo? ¿Vamos bien? Ahora sí vamos a ir al texto porque el tiempo aquí es muy corto, ustedes comprenderán, así que 1 Corintios capítulo 1, ahí estamos viendo, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces, cuando uno piensa que el que predica, enseña, que el que va a la iglesia está como loco, eso indica que uno está perdido. Perdido de ir directo al infierno, entiéndase. ¿Sí? Pero a los que se salvan, léanlo conmigo, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando habla de la palabra de la cruz, está hablando de la palabra que habla de la obra completa de Jesús en su crucifixión, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. ¿Correcto? Cuando habla de la palabra de la cruz. Esa es la palabra de fe que predicaba.
que enseñar. ¿Sí? Entonces, a los que se pierden eso es una, Locura. pero para nosotros es poder de Dios. O sea, que ese poder de Dios que nos salvó, porque nos salvó por la palabra, esa fue su voluntad, también puede transformar nuestra alma. Porque la Biblia dice que como piensa el hombre, así es. El problema está en el pensamiento. Si no ha cambiado la manera de pensar, pues la persona sigue un poquito enredada. Pues escrito está, miren que lo que está escrito dice: destruirá la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y hace varias preguntas. Primera pregunta: ¿dónde está el sabio? Segunda pregunta: ¿dónde está el escriba? Tercera pregunta: ¿dónde está el disputador de este siglo, de este mundo? Y luego hace una pregunta que es al mismo tiempo una afirmación. La cuarta pregunta dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea que el mundo dice que nosotros estamos locos, pero ¿quién es que está loco? El mundo es que está loco. ¿Sí o que el domingo veíamos el drama de los hijos, la gente yendo en contra de Dios? Eso es una locura. Seguimos leyendo el verso número 21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, y lo que dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Para qué de locura? Pero para otros, ¿qué es? ¿Por qué venimos a la congregación? Porque ahí está el poder de Dios. Cuando la palabra está hablada, cuando la palabra es enseñada, es predicada, ahí está el poder de Dios. ¿Listo? Entonces, en el Nuevo Testamento hay dos palabras que son parte de lo que Jesús le digo que hacía. Una palabra es predicar. ¿Sí? Predicar. ¿Qué es predicar? ¿Qué significa esa palabra? Significa llevar el mensaje, vocear o dar voces. Por eso de ahí la palabra heraldo, dar voces, ¿cierto? En distintos puntos de la ciudad, de la nación o del lugar, anunciando las buenas noticias. Es dar voces. ¿Sí? Por eso el proverbio dice: no clama la sabiduría. ¿Sí ven que dice que el título dice Jesús, Cristo Jesús, poder y sabiduría de Dios? Dice: no clama la sabiduría, no da voces en las esquinas, en los cruces de los caminos. Entonces ¿qué está haciendo la sabiduría de Dios? Está predicando. ¿Sí está claro? Esa es la sabiduría de predicar. ¿Para el mundo qué es? Para el otro es la sabiduría de Dios. Amén. Por eso Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y la otra palabra en griego es didascalia. Esa palabra didascalia fue traducida como enseñanza. Realmente significa el arte de enseñar. Por eso Jesús sobre todo nos hace ser maestro por excelencia. Entonces es el arte de enseñar. De ahí viene otra palabra que es la palabra didáctica. Didáctica. Entonces, ¿por qué nos gusta enseñar? Porque la forma como el creyente crece es a través de la enseñanza. La Biblia dice: la exposición a tu palabra me alumbra, me hace entender sabiduría. Pero la enseñanza es el arte de hacer entender las cosas espirituales. Por eso es que Jesús usaba diferentes parábolas de la vida cotidiana para enseñar sobre el reino de los cielos. Recuerda: ¿con qué compararé el reino de los cielos? ¿A qué lo haré semejante? ¿Cómo les explico? ¿Cómo les hago entender? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces estamos hablando del proceso ¿de qué? De la conversión. Miren lo que dijo el profeta Isaías allá en el capítulo 28. El verso en adelante hace una primera pregunta: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿Sí ven que es el arte de enseñar? Le pregunta: ¿a quién le enseñaremos ciencia o a quién le haremos entender doctrina? La segunda pregunta dice: a los destetados. ¿Sí? Esa es una pregunta que al mismo tiempo es una afirmación. La tercera pregunta dice, es también una afirmación: a los arrancados de los pechos. O sea, que ¿a quién enseñarle? Para uno poder mantenerse enseñable necesita entender que todavía le falta crecer. Si dice: ya no necesito, ya yo estoy. Entonces,
perdió la bendición de ser enseñado. Frente a la palabra de Dios siempre debe haber de nosotros una actitud de aprender, de ser enseñados por la palabra. ¿Sí? Ahora sigue diciendo el profeta, hablando al pueblo de Israel, pero proféticamente también a la iglesia. Dice el versículo 10: porque mandamiento tras mandamiento. ¿Eso no le habla como de enseñanza? Mandato sobre mandato, reglón tras reglón. Eso es un maestro. Escoger y enseñar una palabra, otra palabra, otra palabra. Dice, uy, pero como un versículo sacó todo eso, eso se llama enseñanza. Didascalia, el arte de enseñar, hacer entender a la persona. Dice, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Porque lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará este pueblo. Lo que está diciendo es que hay que ir enseñando poco a poco, detalladamente, hasta que la persona logre entrar en lo espiritual, hasta que su alma sea más espiritual que natural, sea un alma más celestial que terrenal, ¿sí? Sea un alma que pueda conectarse con el Espíritu y discernir lo que el Espíritu está hablando. Finalmente, el verso número 12 dice, a los cuales él dijo, mire lo que le dice Dios, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio. Hay dos palabras que le subrayé. La primera palabra es reposo. ¿Cómo el alma logra descansar? Cuando el alma logra entender las cosas espirituales. Entonces logra descansar, ya no se estresa tanto, ya no está tan angustiada, ya no está tan preocupada. Cuando logró entrar en ese reposo. Si ve que allá en la carta a los Hebreos dice que hay algo que nos impide disfrutar de la gracia. Dice que parezcan no haber hallado la gracia, que brotando una raíz de amargura, eso no es descanso en el alma, lo contrario, los estorben y por ella contaminen a todos los demás. Y entonces, habiendo tenido el reposo, no entraron en el reposo. O sea, el alma no encontró descanso, es un alma afligida. Sí, lo que dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Y comienza a enseñar, dice, espera en Jehová, porque aún he de adorarle, salvación mía y Dios mío. Dice, el alma necesita ser enseñada. Pero hay otra palabra que le subrayé aquí: refrigerio. El refrigerio, ¿sí? ¿Cuál es el refrigerio? Entonces, ¿cuál es el reposo? ¿Cuál es el refrigerio? Le voy a subrayar todo. Entonces, el reposo se entra con un corazón enseñado. Para tener ese refrigerio necesitamos estudiar mandamiento tras mandamiento. ¿Se acuerdan que dijimos que el mandamiento es vida? Entonces, ¿qué mandamiento tienes hoy? ¿Para qué? Para vivir. Porque mientras tenga algo que hacer en esta tierra, pues voy a vivir, no me voy a morir todavía porque hay algo que tengo que hacer en esta tierra. Luego dice, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Entonces cuando usted entra, cuando no lee poder, ay sí, Juan 37, ya me lo sé, me voy a todo. Sino que entra y va estudiando cada palabra, cada renglón, cada línea. Dice que estudia un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que llegue a ser más espiritual, llegue a hablar en una lengua que para el mundo es extraña. Cuando llegamos tan raros de hablar en lengua, eso es muy raro, ¿no? Sí. Y en lengua de tartamudos hablará este pueblo. Entonces, ¿cómo el alma logra tener reposo, descanso, refrigerio? Cuando entra usted a adorar al Señor, cuando usted entra a estudiar la palabra, cuando usted logra entender las cosas espirituales, logramos tener descanso. ¿Sí vieron el ejemplo entre Marta y María? Marta tenía un alma angustiada. María se relajó. María se puso a los pies del Señor. El Señor dijo, ella escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Y ella que se sentó a escuchar lo que el maestro estaba enseñando. Entonces ella pudo entender que Jesús tenía el arte por excelencia de enseñar, de hacerle entender las cosas espirituales, siempre y cuando uno tuviera la disposición de sentarse y a escuchar. ¿Sí? Miren, por ahí hay un lema que dice, rema siempre es para todos.
Y no, eso caen, estudian los pastores, allá, los que les toca allá predicar, a ver qué es lo que van a predicar el domingo, que estudien para eso. No, es que uno estudia es para uno. Amén. Amén. Pero cuando uno se alimenta, entonces uno puede dar. ¿Sí? Yo no puedo hablar de paz cuando estoy desesperado, angustiado, preocupado. Tengo que experimentar ese descanso. Ahora, no quiere decir que ya deje de ser humano. Lo que pasa es que empecé a experimentar ese descanso, ese refrigerio. Y entonces, como yo he podido ir a ese lugar de descanso, entonces poder indicarle a otros el camino para llegar a ese lugar de descanso. ¿Sí es claro? Sí, amén. Listo. Por eso, entre otras cosas, está la universidad de la pareja. Porque hay parejas que por problemas del alma sufren. Y no se trata de sufrir. ¿Sí? No, la relación matrimonial no se trata de sufrir. O bueno, se sufre pero se goza, ¿no? Porque usted pueda tener algo de reposo, algo de refrigerio ahí, y si no, entonces, ¿qué está haciendo? ¿Listo? Sigamos, no me voy a desviar del tema de mi mujer. Entonces, ¿vamos a hablar de qué? Mi proceso. Porque el problema es que nos gusta meternos en el proceso del otro, juzgar el proceso del otro. ¡Ay! Puede andar tan inmaduro. ¡Ay! Carnal. Ya parecemos mexicanos. Pues órale, nada más mi carnal, ¿cierto? Entonces, nos gusta jugar el proceso de otro, pero se trata de mi proceso de aprendizaje. O sea, mi proceso de conversión. Cuando decimos conversión, ¿qué estamos diciendo? Aprendizaje. En la medida que yo voy aprendiendo, entonces dice Jesús en Juan 8, le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mis palabras, tienen que permanecer, y mis palabras permanecen en ustedes, entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. A veces somos esclavos de la angustia, de la preocupación, de los celos, no sé, un montón de cosas. Entonces nos vamos a meter en qué? En mi proceso. En mi proceso. No en el proceso del vecino. Eso que es muy de nosotros, codear al otro. Cuando uno codea al otro, ¿qué está haciendo? Metiendo en el proceso del otro. ¿Usted qué le importa? Deje que él avance en su proceso. Usted se preocupa por su proceso y yo por el mío. Se trata de mi proceso. Porque, mire, estamos leyendo por allá en el Salón Comunal un anuncio que decía que van a dar una conferencia sobre cómo cambiar el mundo. Y yo le dije, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? Realmente no podemos cambiar el mundo. Pero si logramos cambiarlo nosotros mismos, ya estamos haciendo algo. ¿Sí? Hay que empezar por mí. ¿Listo? Vamos a Efesios 4. Este Efesios 4, el primer pasaje habla de la unidad en el Espíritu. En el contexto están los 5 dones del ministerio: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que son para ayudarnos en el proceso. Es claro, son dones de Dios para ayudarnos en el proceso. Luego, después, como el verso 17 dice, la nueva vida en Cristo. Entonces, vamos al verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿de qué se trata? De vivir. ¿Sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué nos dice? Despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El problema es que a veces nos movemos por los deseos, pero los deseos nos engañan. ¿Sí? Luego, ¿qué más nos dice? Y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? Cuando habla del espíritu de nuestra mente, habla de la información que tengo en la mente. Jesús nos dijo de esta manera: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Porque puedo tener otras palabras que otro habló que también son espíritu, pero son muerte. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ves? Hay que cambiar esa información. ¿Está en dónde? ¿En la mente del otro? Entremos, hagamos un hueco, entremos a ver cómo le saca. No, la mía. La mía. ¿Listo? Y sigue diciendo el verso 24: y vestidos de nuevo hombre, el cual según Dios, el cual fue creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, recuerden que nosotros somos un espíritu que llama el hombre interior. ¿Cuál fue el que nació de nuevo? El hombre interior. Usted está diciendo que vistamos al hombre exterior del hombre interior.
Pero para poder vestir el hombre exterior hay que vestir el hombre intermedio, que llama el alma, que es la conexión entre el exterior y el interior. Es el alma. Entonces hay que vestir el alma del nuevo hombre, creado según Dios, ¿en qué? En la justicia y la santidad de la verdad. ¿Sí? Cambiar la vestidura. Estamos hablando de nuestro proceso. Miremoslo en Proverbios 4:18 y veamos que sí es un proceso en la vida del cristiano. Y como lo dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Cuando usted ve que empieza a amanecer es un proceso. No ve que ¡pum! Aclaró que quedó clarito. No, es un proceso. El sol comienza a ir saliendo, se va a levantar. Es como la luz de la aurora. ¿Cómo va ese proceso? En aumento hasta que el día es perfecto. ¿Se da cuenta que la vida del cristiano es un proceso? Entonces, hasta que pase algo así. Entonces fue cuando el sol salió. El día fue hecho perfecto. Recuerden que cuando habla de Cristo habla como el lucero de la mañana, el sol de justicia. ¿Sí? Él en nosotros. Cuando Él sale, cuando Él logra alumbrar. ¿Sí está aquí todavía? ¿No se ha ido? Bueno, recuerden que se trata de mi proceso. Entonces no va a pasarse. Que mi proceso yo esté conectado ahí. ¿Listo? Si volvemos a Efesios 4, pero le volvemos al versículo 13, dice que esos 5 dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que fueron dados para ayudarnos en ese proceso, dice ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sí necesitamos ser enseñados? Porque llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios es un proceso. No es de un momento a otro. A un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Se lo voy a explicar de otra manera. Entonces, más o menos, nuestro proceso que pudo haber comenzado por acá, bien abajo, las tinieblas, bien abajo, tiene que apuntar ¿a quién? A Cristo. Tiene que mirar a Cristo. Aunque Dios en su gracia pone otros referentes que nos animen, pone personas que nos animen, pone personas que les da la gracia para que nos motiven, nos impulsen, nos inspiren a avanzar. Sin embargo, nosotros debemos apuntar hacia Jesús y ahí vamos corriendo. Un día a la vez. Pero ¿saben qué es lo importante? Que todavía estás ahí. ¿Sí? ¿Cuántos llevan más de 10 años en Cristo? Más de 10 años. Levanta la mano, más de 10. Como el 5%. Más de 5. Más de 4. Más de 3. Y los otros, más de 1. Nosotros todavía no. ¿Cuánto llevan un año? 2. ¿Y los otros? Menos de un año. Nacieron esta mañana. Más de 20 años. ¿Sí? ¿Saben cuál es lo importante? Que podamos llegar al final de la carrera. Porque el asunto es que uno comienza y en el camino algunos se quedan. Entonces, por eso que el apóstol Pablo dice con gozo: he terminado la carrera. O sea que cuando lleguemos todos allá al cielo, yo quiero verlos a todos. Amén. Yo quiero poderme encontrar con todos allá. No es que yo me desanimé, porque apunté no a Jesús, sino apunté a otro. Entonces, como mi cónyuge, bueno, no le va a pasar esto, no estoy profetizando, pero como mi cónyuge, con mal marido, te largaste con otra, entonces yo dejé de seguir a eso. Y entonces al final no llegué, porque me quedé. Horrible, ¿no? Sí, amén. Que todos lleguemos. Amén. Pero lo importante es que vas en el proceso. Sí, amén. Lo importante no es dónde vas. Uy, yo estoy aquí abajo y otro ya va por acá arriba. No. Lo importante es que estás en el proceso. Amén. Y lo importante es que permanezcas en el proceso. ¿Sí? Dice el Señor: si creíste, esa palabra que te predicamos, que la creíste, si permanecen en ella son salvos. Si no, han creído en vano. Entonces se trata de acabar la carrera. O sea que esta es una carrera de fe de principio a fin.
Por eso dice, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Esta es una confesión de principio a fin. Se trata de correr la carrera todos los días. ¿Sí? Volvamos nuevamente entonces a Efesios 4, hablando de qué? En mi proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje. Y quiero colocarle, le resalté los versos, los verbos, son el séptimo texto, pero le resalté los verbos para que vean que son un imperativo o una orden, no son una sugerencia. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojados. ¿Quién se despoja? Nosotros. Cada uno, papá. No, Señor, quítame esa vestidura ya. No, el Señor no va a venir a quitarle la vestidura. Dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, ¿quién se despoja? Yo. Y luego dice, y renovados en el Espíritu supuestamente. Renuévame, Señor Jesús. ¿Sí? ¿Sí? No, ¿quién se renueva? Yo someto a la palabra, que la palabra me renueve, pero yo permito que me renueve. Y cojo la palabra en vez de coger otra cosa. Porque todavía tengo la opción de coger golpe con golpe, yo pago. ¿Sí o no? O tal vez no he llegado todavía al nivel de poner la otra mejilla. ¿Sí me explico? Pero voy apuntando esa meta. De eso se trata. ¿Sí? Ese proceso de conversión. Y el verso 24 dice, ¿y qué? Y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Quién se viste? De pronto lo viste en uno cuando es un bebé chiquitico. ¿Sí? Tutorial cómo poner, cómo poner un payaso, un bebé. Yo me acuerdo cuando Sarita nació y nosotros no sabíamos cómo cogerla, porque era solo hueso. Entonces Luis, ¿qué tal que la apartaba? ¿Por qué la coger? Cuando uno es pequeñito sí lo viste. Pero ya se espera que nosotros seamos los que nos vestimos. ¿Qué hay que vestir? El alma, la mente. Que el cuerpo pueda verse diferente. A veces no es que haya gente fea, sino que hace mala cara. Está amargada. Cuando uno se deja afectar por otras cosas, se le nota en la cara. ¿Sí? A Caín, cuando mató a Abel, antes de matarlo, ya se le notaba en la cara. Y Dios le preguntó, ¿por qué decayó tu semblante? ¿Por qué tiene la cara larga? ¿Por qué se ve así feo? No se vistió correctamente en su alma. Y eso se le notó psicosomática, se notó en el cuerpo. Como dijo la religiosa, la procesión va por dentro. ¿Sí? Nadie, viene del campo, nadie sabe, dice, solo el que dentro de la red sabe la clase de deseo que tienes. No, nadie sabe. No, tranquilo. Usted no puede cambiar ese cebo, pero puede cambiar la actitud frente al cebo. Porque el cebo es de la vaca. ¿Sí? ¿Sí es claro? Bueno, el que es agricultor entiende. Entonces se lo voy a explicar de otra forma. Entonces, despojado es como quitarse la ropa sucia. ¿Lo alcanzan por acá? Despojado es como, ¿qué? Primer paso, me quito la ropa sucia. Segundo paso, a la ducha, lavarme con la palabra de Dios. ¿Sí? Tercer paso, me visto con la ropa limpia. ¿Qué tal si me baño, si me visto sin bañarme? Cada vez que hay un servicio aquí hay una ducha de la palabra de Dios para lavar. Y hay una moda de ropa nueva, limpia, para vestir. ¿Sí? Más o menos explicando el término del día a día. ¿Vamos bien hasta ahí? Uy, Dios mío, pero buen tiempo. Entonces, piénsenlo así. Pedro lo dejó de esa manera, hablando de mi proceso. Vosotros también por eso mismo, poniendo toda diligencia, mire, estamos en obra, no somos una obra terminada, todavía un producto terminado, no, estamos en obra.
Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Entonces nuestra fe, ya creímos. ¿Qué hay que añadirle? Virtud. ¿Sí? Excelencia en conducta moral. ¿Y a la virtud que le añadimos? Conocimiento. ¿Sí necesitamos estudiar o no? Sí, amén. ¿Y al conocimiento qué más le añadimos? Dominio propio. ¿Y al dominio propio? ¿Quién le añade? Cada uno le añade. ¿Y a la paciencia? Piedad. ¿Y a la piedad? El afecto fraternal. Y más abajo dice, porque teniendo estas cosas no caerán jamás. ¿Quién le añade? Cada uno. Porque el que tiene estas cosas no lo deja estar ocioso. ¿Sí? Y sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces, para que podamos dar fruto. Termino entonces diciéndole, colocando un ejemplo, el apóstol Pablo. Muchos piensan que Pablo pasó de Saulo a Pablo en un abrir y cerrar de ojos. Y ya, cayó y ya listo, se levantó y era. No, fue un proceso. Él estudió a los pies de un maestro que llamaba Gamaliel. ¿Sí estudió Pablo o no estudió? Entonces, para llegar a ese nivel, tuvo que someterse al estudio. A pesar de que era maestro de la ley, sin embargo, tuvo que estudiar la gracia. ¿Sí? De Jesucristo. Él mismo lo dice en Filipenses 3. Dice, no que lo haya alcanzado ya, mire, ni que ya sea perfecto. Imagínense cuando le escribió la carta a la iglesia en Filipo. Sino que prosigo. Ese prosigo es un proceso. Prosigo. Por ver si logro así aquello para lo cual también fue asido por Cristo. Entonces prosigo para ver si logro agarrar aquello por lo cual Cristo me agarró. Sigue diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Mire, es solamente una cosa la que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Olvidarnos ciertamente. ¿Por qué pelea uno por lo que pasó? No olvidar lo que pasó. Es que yo no me puedo olvidar. Entonces me agarro de allá del pasado y empiezo a pelear en el presente. ¿Sí? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo. Otra vez proceso, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Es un ejemplo de Pablo, solamente por contarlo así de rapidez. Entonces, la última escritura para hablar del proceso de conversión. Mira lo que dice Santiago 1, 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué dijo Isaías en el capítulo 18? Pero ellos no quisieron oír. Entonces, yo no puedo aprender si no quiero oír, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces necesito presentar mi cuerpo de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y poner mis orejas, después de haber usado tapabocas 2 años, más grandes. ¿Sí? Entonces, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. No puede ser tardo para hablar y tardo para irarse si antes no es pronto para oír la palabra de Dios. Luego dice el verso 20, porque el aire del hombre no obra la justicia. ¿No da ira todavía? Sí. A eso le dio ira, pero no pecó. Se ha irado, pero no pecó. Todavía le da ira, pero no se debe controlar por la ira. No actúe por lo que la ira le dijo. Escuche la palabra. Finalmente termina diciendo, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué determina la forma como vivimos? Las actitudes, por la forma de pensar que tenemos en el alma que no hemos cambiado. Y ese es el proceso en el cual estamos. Pero lo bueno es que usted todavía está ahí, en ese proceso. Y lo bueno es que el último día, el último suspiro, podamos llegar allá viviendo ese mismo proceso. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.